Fallschirm. Oh, das junge Herz. Stille, unsere Waffen sind aus deutschem Erz. Drum Kameraden, hört die Parole und trägt sie in das junge Herz hinein. Der Weg zum Sprung, Signal gegeben, das Leben will gewonnen sein. Esta es la épica historia de la batalla de Creta, una de las batallas más amargas y emocionantes libradas entre las fuerzas alemanas y aliadas durante toda la Segunda Guerra Mundial. La acción decisiva tuvo lugar en mayo de 1941 durante 5 días, y 2 veces su resultado estuvo en la balanza. Al final del tercer día, el número de pérdidas alemanas superó el total de todas las pérdidas en todos los demás teatros desde el estallido de las hostilidades. Sin embargo, a pesar de las abrumadoras probabilidades, 8.000 hombres derrotaron a un ejército aliado casi 5 veces mayor en número. Estos fueron los valientes soldados paracaidistas de los Fallschirmjäger. El uso de paracaidistas comenzó en la Unión Soviética. En las maniobras del Ejército Rojo de 1936, los sorprendidos agregados militares extranjeros observaron cómo 1.500 soldados rusos se lanzaban en paracaídas a la acción. Los británicos no vieron mucho futuro en esto, pero los alemanes quedaron impresionados. Aquí había una nueva habilidad militar, perfectamente adecuada a su nuevo concepto de guerra, la Blitzkrieg. No se perdió tiempo en entrenar su propia nueva división de tropas paracaidistas. Los Fallschirmjäger se componían de duros voluntarios seleccionados a mano. Utilizaban el igualmente resistente y confiable caballo de batalla, el Junkers Ju-52, para lanzar a sus soldados. Esta máquina podía llevar a 12 paracaidistas que saltaban desde la puerta en el lado de babor. Los paracaidistas llevaban botas protectoras especiales, rodilleras, monos, guantes y cascos. La cresta del águila de la Luftwaffe se mostraba prominentemente en el lateral de los cascos de estos soldados. Estos soldados aerotransportados formaban parte de la Fuerza Aérea Alemana, mientras que otros estaban bajo el control del ejército. Göring ahora tenía su propio ejército privado que podía equilibrar a las élites Waffen-SS de Himmler. Llevaban pistolas ametralladoras cuando saltaban, y todo el equipo más pesado se lanzaba junto a las tropas en contenedores metálicos. El paracaídas que utilizaban se abría automáticamente y resultaba eficiente. El único inconveniente era que mantenía a los paracaidistas con un solo arnés en la espalda. Esto no permitía ningún control sobre el dosel ni la dirección del salto, y dejaba al soldado caer en un ángulo que horrorizaría a los paracaidistas modernos. Para el estallido de la guerra en 1939, los alemanes habían amalgamado a sus tropas aerotransportadas en una división de paracaidistas de élite, bajo el mando del general mayor Kurt Student. La primera gran ofensiva aerotransportada real llegó el 10 de mayo de 1940, cuando aterrizaron en Bélgica y tomaron los puentes sobre el canal Albert y la fortaleza de Eben-Emael. Las tropas paracaidistas alemanas también estuvieron involucradas desde el comienzo de la guerra. Participaron en la ocupación de Dinamarca. En Noruega, también lucharon heroicamente. Y fue aquí donde las tropas paracaidistas ganaron su primera Cruz de Caballero. A principios de 1941, Hitler ideó su plan para invadir Rusia. Para asegurar sus flancos del sur, logró coaccionar a la mayoría de los estados balcánicos para que se unieran a su lado. Pero a finales de marzo, con el golpe de estado militar, los yugoslavos decidieron romper filas. Un furioso Hitler invadió Yugoslavia y Grecia el 6 de abril de 1941. Fue una campaña de Blitzkrieg clásica, rápida y decisiva.
Las fuerzas yugoslavas estaban mal preparadas para enfrentar tal embate y fueron rápidamente superadas. Los alemanes entraron en la capital, Belgrado, el 12 de abril, y Yugoslavia se rindió 5 días después. Grecia resistió un poco más, pero el contingente británico fue obligado a retroceder y tuvo que ser evacuado por la Royal Navy. Se trajeron paracaidistas alemanes para intentar cortar la retirada de los británicos. Uno de los últimos bastiones fue el Canal de Corinto. Los pequeños puentes allí constituían la única línea de comunicación entre el Peloponeso y la Grecia continental. El 26 de abril, los paracaidistas alemanes saltaron bien por delante del ejército y, después de una feroz batalla, tomaron el canal y la ciudad de Corinto. Los británicos habían sido expulsados del continente, pero aún ocupaban la isla de Creta. Era importante para Alemania tomar Creta. Aparte de su posición estratégica en el Mediterráneo, también proporcionaba proximidad para los bombarderos británicos, permitiéndoles estar dentro del alcance de los campos petrolíferos de Ploiesti en Rumania. Estos eran vitales para la máquina de guerra de Alemania y necesitaban ser protegidos a toda costa. Asimismo, las rutas de navegación germano-italianas en todo el Mediterráneo también estaban bajo amenaza de la Royal Air Force y la Royal Navy. Las cordilleras del sur de Creta son muy empinadas y descienden hasta el mar, por lo que la mayoría de las ciudades, las carreteras entre ellas y los aeródromos militares se encontraban en la costa norte. Estas 4 posiciones se convertirían en los únicos puntos vitales del asalto a la isla. La guarnición consistía en una brigada del Reino Unido y una unidad de Royal Marines, razonablemente bien equipadas y frescas. Estas fueron reforzadas por fuerzas de la Commonwealth y griegas recientemente retiradas de Grecia. Sin embargo, estas últimas estaban cansadas y sin equipo pesado ni transporte. Pero la mayor parte de la fuerza que componía la guarnición estaba lista y equipada para dar una fuerte batalla.
En total, había casi 40.000 tropas bajo el mando de Freyberg. Tenían transporte motorizado y artillería pesada. Suministros adicionales para defender la guarnición también fueron traídos por mar. Los británicos estaban listos para defender la isla a toda costa. Sabían muy bien que, en manos alemanas, Creta sería muy peligrosa para su posición en el norte de África y el Mediterráneo. También había varios aviones de la Royal Air Force. Freyberg también tenía a su disposición pequeños tanques y vehículos blindados de transporte de personal. Los alemanes estaban en movimiento. Las tropas estaban siendo transportadas al sur a través de los Balcanes, listas para la invasión. En el mar, una pequeña armada de barcos italianos requisados se estaba preparando para llevar el equipo pesado y las tropas de apoyo a la invasión. Estos eran apoyados por los bombarderos de la Luftwaffe y destructores navales. En Grecia, los paracaidistas se estaban preparando. Los aviones se estaban preparando para el asalto, y se cargaban suministros, incluidas motocicletas. El personal mixto de oficiales navales, aéreos y del ejército, incluido el general Student, conferenciaba sobre fotografías aéreas planificando la estrategia final. Student pasaba mucho tiempo con sus paracaidistas. El plan era que atacarían en dos oleadas separadas. El primer grupo atacaría el aeródromo de Maleme y el área alrededor de la ciudad de Chania, que se creía era la sede de la guarnición. La segunda oleada seguiría 6 horas después y atacaría los aeródromos y terrenos de aterrizaje en Heraklion y Retimno. La valiente intención era saltar en diferentes puntos en medio de un enemigo vastamente superior y cortar sus puntos principales, paralizando así sus movimientos. Mientras los paracaidistas escuchaban transmisiones del alto mando alemán, se les informó erróneamente que el enemigo al que estaban a punto de enfrentar estaba desorganizado y, tras su derrota desmoralizante en el continente griego, carecía del equipo necesario y de la voluntad para luchar. En esta confianza excesiva, estaban gravemente equivocados. Las órdenes de atacar fueron transmitidas desde el cuartel general y enviadas por mensajeros a los aeródromos de los comandos paracaidistas que esperaban. Precediendo la primera oleada hubo un fuerte ataque en la isla por parte de los bombarderos en picado de la Luftwaffe. Durante todo el primer día, hubo continuos bombardeos y ataques de ametrallamiento en todas las partes estratégicas de Creta, con una fuerte concentración en los aeródromos. Estos aeródromos quedaron irreparablemente llenos de cráteres de bombas y casi todos los cazas británicos fueron destruidos en tierra. El plan era que una vez que estos aeródromos fueran inutilizados, la primera oleada de paracaidistas atacaría. La captura de Maleme, en la esquina noreste de Creta, con su pista de 600 metros, era vital para el éxito de toda la operación. Al este se encontraba Chania, el cuartel general del general Freyberg, y también la principal guarnición de la isla,
defendida por un regimiento de Nueva Zelanda. Justo después del amanecer del 20 de mayo de 1941, el primero de los Junkers Ju-52 se preparaba para despegar. A medida que los 12 paracaidistas abordaban su avión, había un aire de aprensión. Contrario a su informe y a lo que asumían ser un enemigo mal preparado, estaban a punto de enfrentarse a una fuerza aliada que los superaba en número 5-1, y que estaba lista y esperando para luchar una batalla dura y feroz. Cuando se dio la señal para que la primera oleada despegara, los aviones avanzaron pesadamente por la pista. Este fue el inicio de una leyenda aerotransportada. Por primera vez en la historia, una isla, y además una fuertemente fortificada y defendida, estaba a punto de caer ante un asalto aerotransportado. El primer grupo de 90 hombres, liderado por el teniente Geltz, aterrizó en una lluvia de fuego aproximadamente a las 7 horas. A pesar de las numerosas bajas, lograron eliminar las posiciones antiaéreas al sur del aeródromo de Maleme. Fueron seguidos por otra fuerza, liderada por el mayor Koch, cuyas órdenes eran consolidar y luego lanzar un ataque sobre el propio aeródromo. El cielo estaba lleno de cientos de paracaídas blancos. Sin embargo, pronto las cosas empezaron a salir mal. Una compañía aterrizó según lo planeado, pero las otras dos compañías fueron desviadas de su curso y, en consecuencia, aterrizaron en medio de una fuerte posición británica. El mayor Koch fue herido en minutos, junto con más de la mitad de sus hombres. El asalto planeado al aeródromo fue imposible bajo tales condiciones. Sin embargo, la otra compañía logró abrirse camino hasta el perímetro occidental del aeródromo y consiguió asegurar las defensas del perímetro occidental y meridional. La siguiente compañía cayó en una zona al noreste del aeródromo y al principio no pudo consolidarse. Dispersos por todas partes, se encontraron bajo un intenso fuego desde una colina conocida como Punto 107. Otro grupo, bajo el mando del general mayor Mindel, aterrizó con éxito en las cercanías al oeste del aeródromo. Mindel fue gravemente herido cuando la fuerza se encontró bajo un intenso fuego británico. Era imposible asegurar el aeródromo. Los paracaidistas tenían bastantes problemas para asegurar sus propias posiciones. Y para agravar el problema, se esperaba un contraataque británico en cualquier momento. El grupo del Aberst Haidrik cayó en una zona al oeste de Chania. Su tarea era capturar las ciudades de Chania, Galatas y las posiciones alrededor de la bahía de Souda. El batallón del mayor Jailmen se lanzó en paracaídas en medio de una fuerza sorprendida pero muy decidida de neozelandeses, y encontró una feroz resistencia. Otra compañía, la 9ª, aterrizó en la posición planeada. Desafortunadamente, otras unidades cayeron en montañas, e incluso algunas cayeron en un gran embalse, resultando en la muerte por ahogamiento de muchos paracaidistas. La lucha alrededor de la ciudad de Galatas fue una feroz y sangrienta batalla que continuó durante el resto del día sin avances significativos en el terreno. Otro batallón cayó cerca de la prisión de Agia, una posición estratégica útil desde la cual podían controlar la carretera principal de Heraklion a Chania. Aterrizaron cerca de su objetivo y fueron inmediatamente sometidos a un intenso fuego. Después de una larga lucha, lograron asegurar la prisión y convertirla en el cuartel general del regimiento. Los paracaidistas ahora tenían un bastión, pero aún no podían avanzar hacia Chania. Prácticamente todo había salido mal con la primera oleada, ninguno de sus objetivos principales había sido asegurado,
y varios comandantes de batallón y compañía habían sido asesinados o heridos. Sin embargo, en el continente griego no se sabía nada de esto. Pero la segunda oleada también había encontrado problemas. El tiempo planeado para recargar y reabastecer los aviones de regreso era demasiado corto. Tuvieron que ser reabastecidos a mano con bidones de gasolina. Esto significaba que la segunda oleada tendría que despegar en grupos pequeños en lugar de en masa. Student había dado cuenta de antemano de que su plan de tomar todas las posiciones clave en el primer día había sido, por decirlo menos, ambicioso. Sus tropas estarían dispersas en un área amplia, y dividir la segunda oleada en grupos pequeños solo aumentaba los riesgos. Sin saber los fracasos de la primera oleada, Student y los otros oficiales del alto mando siguieron adelante según lo planeado. La segunda oleada debía atacar los aeródromos de Retimno y Heraklion. Los primeros grupos despegaron a las 13:30 en ruta hacia Retimno. Para entonces, estaban llegando informes al alto mando desde la Luftwaffe, y pronto quedó claro que las cosas no estaban saliendo según lo planeado para la primera oleada. Student escribió más tarde en su informe, en lo que solo puede describirse como una subestimación. Era obvio que los británicos eran más duros y mucho más fuertes de lo que pensábamos, pero en ese momento no había nada que pudiéramos hacer más que contener la respiración y dejar la conducción de la batalla a los comandantes en el terreno. Sería la resistencia en Retimno y Heraklion tan feroz como la de Maleme y Chania. La segunda oleada ya estaba en el aire. A medida que se acercaban a la costa de Creta, un puñado de cazas británicos estaba allí para repelerlos, pero la resistencia era ligera y los Junkers Ju-52 continuaron adelante. Las primeras dos compañías aterrizaron en Retimno según lo planeado, pero fueron inmediatamente atrapadas por un fuego intenso. La tercera compañía aterrizó a unas 5 millas de distancia y logró capturar una colina con vista al aeródromo de Retimno. El grupo que atacaba Heraklion encontró el área fuertemente defendida, por lo que tuvieron que volar a una altura mayor de lo habitual. Como resultado, muchos de los paracaidistas fueron ametrallados en el aire durante su descenso. Otras unidades estaban ampliamente dispersas. Era claro que no había esperanza de tomar ninguno de los objetivos para el final del primer día. Ahora habían aterrizado en las 4 zonas planeadas, pero fue aquí donde el general Freyberg cometió un error. No contraatacó. Esto dio a las tropas alemanas la oportunidad de consolidarse y prepararse para una segunda ofensiva. A la mañana siguiente, se produjo un ataque pesado por parte de la Luftwaffe, concentrado alrededor del aeródromo de Maleme. Aunque la batalla de Creta todavía estaba en la balanza, los aliados, al no atacar a las fuerzas alemanas durante la noche mientras estaban dispersas y desorganizadas, habían perdido su mejor oportunidad. Al contraatacar con fuerza, podrían haber arrastrado a los alemanes al mar. Ahora era demasiado tarde. Mientras el ataque provenía del aire, los paracaidistas en el suelo en Maleme lograron capturar 2 cañones pesados y usarlos contra los aliados. A las 14 horas, 2 compañías más habían aterrizado en Maleme, y antes de mucho tiempo, toda el área alrededor del aeródromo se convirtió en un enorme campo de batalla, con cada bando ganando terreno. Después de una dura lucha, las defensas del aeródromo finalmente fueron sobrepasadas, y las fuerzas alemanas despejaron el camino para aterrizar más fuerzas y refuerzos. A las 15 horas, los Ju-52 comenzaron a aterrizar, trayendo consigo tropas frescas y artillería pesada. A pesar de la llegada de nuevas tropas frescas, no todo estaba bien. En el mar, 2 convoys de pequeñas embarcaciones italianas requisadas, que transportaban 2 batallones de tropas a Creta, habían sido interceptados y atacados por la Royal Navy. Los convoys fueron hundidos, y solo 51 hombres y un oficial sobrevivieron. En Creta, las bajas también eran altas. Algunos de los aviones fueron derribados antes de lograr aterrizar, dejando solo muertos y heridos en su interior. La feroz resistencia de las fuerzas aliadas estaba causando un gran número de bajas entre los alemanes.
Un batallón completo, salvo 5 sobrevivientes, había sido aniquilado en una sola batalla. Los heridos graves estaban siendo enviados de regreso al continente en los Yankers que habían aterrizado con tropas frescas. Casi el 40% de la fuerza inicial de ataque de Student en las primeras 2 oleadas ahora estaba muerto, herido o en cautiverio. Pero a medida que llegaban los refuerzos, parecía que la peor fase de la batalla había pasado. Sin que los alemanes lo supieran, el general Freiberg había conseguido una copia del plan de campaña. Este documento era de inmensa importancia, ya que no solo indicaba la fuerza y dirección prevista de los ataques enemigos, su orden de batalla, armamento y posiciones de suministro, sino que también se revelaba que los alemanes habían subestimado gravemente la fuerza de los aliados y que habían comprometido prácticamente toda su fuerza aérea. Cuando amaneció el 22 de mayo, la peor fase de la batalla había pasado para los alemanes. Sin embargo, esto no era evidente para Hitler y sus asesores, que estaban consternados por las bajas y no permitieron que se mencionara el desembarco en Creta en la prensa o en la radio. El despliegue de nuevas tropas y refuerzos continuó a pesar de la feroz resistencia de las tropas aliadas en toda la isla. El nuevo comandante de división, el general mayor Ringel, fue traído para asumir el mando de todas las fuerzas en el área de Maleme, organizando sus fuerzas dispersas en 3 grupos de batalla. Se encargaba de proteger el área de Maleme de cualquier amenaza desde el oeste y avanzar hacia la captura de Castelli. El segundo grupo, bajo el mando de Laberstramkie, debía avanzar hacia el norte hasta el mar y proteger el aeródromo, extendiéndose luego hacia el este a lo largo de la costa. Y el tercer grupo, bajo el mando de Laberstutz, debía moverse hacia el este hacia el continente con un movimiento de flanqueo a través de las montañas. A lo largo del día, continuaron llegando tropas y suministros. Algunos aviones incluso comenzaron a realizar el arriesgado vuelo sobre territorio enemigo para llevar alimentos, agua y suministros médicos muy necesarios a los pequeños grupos de hombres en el suelo. Incapaces de moverse y atrapados por las defensas aliadas, algunos de estos pequeños grupos habían estado sin comida y agua durante más de 24 horas, y las municiones estaban escaseando. Cerca de Heraklion, un regimiento se encontraba atrapado por una fuerza aliada de más de 8.000 hombres. A pesar de estar desesperadamente corto de suministros y enfrentar probabilidades abrumadoras, incluyendo artillería pesada, el mayor Schultz, comandante del regimiento, rechazó una oferta de los británicos para rendirse, diciendo: «Se ha ordenado al ejército alemán que tome la isla de Creta, cumplirá con esta orden». En el oeste de la isla, un batallón había avanzado hacia Castelli y reportó intensos combates contra civiles armados. Estos partisanos habían llevado a cabo atroces mutilaciones a los heridos y muertos alemanes. 135 de 150 habían sido mutilados más allá del reconocimiento. Durante un día de concentración y reorganización de los diversos grupos dispersos de paracaidistas en el sector oeste, se trajeron suministros y se desembarcaron tropas frescas en la isla en Maleme. Cada hora, alrededor de 20 aviones aterrizaban, algunos transportando tropas, otros artillería, y algunos llevaban cañones antitanque y equipo pesado. Aterrizaban en medio de intensos disparos de artillería de los aliados desde las colinas circundantes. Sin embargo, durante este cuarto día de la batalla, la fuerza neozelandesa que había estado cubriendo el aeródromo desde posiciones camufladas había sido objeto de un contraataque por parte de los alemanes. Esto resultó en una brecha en su flanco, que los dejó sin alternativa más que retirarse del área antes de quedar completamente aislados. Como resultado, Maleme ya no estaba bajo el dominio de su fuego, y la pista de aterrizaje ahora estaba completamente asegurada. Maleme fue, sin duda, la salvación para los alemanes, aunque les costó caro. Sin esta valiosa pista de aterrizaje, el éxito habría sido imposible. Los alemanes ahora avanzaban hacia el sur para reforzar al grupo bajo el mando de Laberstutz. La segunda fuerza de 2 compañías avanzaba hacia la costa sur para atacar y asegurar la ciudad de Paliouri.
La Operación Mercurio, como la había denominado el alto mando alemán, comenzaba a ganar impulso. Con más y más tropas siendo transportadas por aire en Maleme hora tras hora, el general mayor Ringel pudo reagruparse. Un grupo atacó Galatas, mientras que otro recibió la tarea de marchar 50 millas a través de las montañas hacia el sur en un movimiento de flanqueo para asegurar la carretera Chania-Retimno al este de la bahía de Souda. El Oberst Krakau debía liderar esta formación de hombres que había llegado esa mañana. El 24 de mayo en Alemania, se divulgó la noticia de que los paracaidistas alemanes habían estado combatiendo contra parte del ejército británico en la isla de Creta desde la mañana del 20 de mayo, una señal de que Hitler comenzaba a sentirse confiado en el éxito de la operación. Alrededor de la ciudad de Galatas, al suroeste de Chania, se libraron intensos combates entre las tropas de montaña y los neozelandeses. Con la ayuda de la Luftwaffe bombardeando las defensas desde el aire, las tropas alemanas lograron abrirse camino en el pueblo. En la mañana del 25 de mayo, los paracaidistas del Oberst Heydrich, rodeados en lo que se conocía como el Valle de la Prisión desde su desembarco en la mañana del 20, entraron en contacto con refuerzos frescos. Atacaron el área alrededor de la ciudad de Castelli. El avance y el contraavance se acentuaban con el estruendo de los proyectiles de artillería y el grito de los aviones sobrevolando. En Heraklion, los Dornier de la Luftwaffe bombardearon la ciudad en un intento de aliviar a los paracaidistas que se habían atrincherado allí desde el 20 de mayo. Los británicos intentaban traer suministros y refuerzos por mar, pero los bombarderos impedían que los barcos atracaran. El 27 de mayo, Freyberg envió un mensaje a Gran Bretaña. No importa cuál sea la decisión que tome el comandante en jefe, desde el punto de vista militar, nuestra posición aquí es desesperada. Nuestra fuerza no puede soportar el bombardeo concentrado al que hemos estado sometidos durante los últimos 6 días. Por lo tanto, considero que parte de la fuerza debe ser embarcada. A medida que los soldados británicos eran hechos prisioneros, más refuerzos alemanes seguían llegando por aire y mar para cortar la retirada de los británicos. El 27 de mayo, los británicos dieron la orden de evacuar la isla, y las tropas comenzaron a retirarse de inmediato. El general mayor Ringel, sin embargo, no reconoció la retirada y lanzó a sus tropas en un ataque sobre Chania. A pesar de los contraataques de las fuerzas neozelandesas y australianas, los alemanes lograron penetrar la ciudad, y Chania y la bahía de Souda cayeron en manos alemanas. En Heraklion, la situación era diferente. La pista de aterrizaje aún no había sido tomada. Los Junkers habían sido alcanzados mientras intentaban aterrizar, y se podían ver los aviones aterrizando con solo una rueda. Un escape afortunado para los ocupantes a bordo. Más al sur, los grupos de fuerzas alemanas habían avanzado a través de las montañas para flanquear a los británicos al oeste de Stylos. En pocas horas de intensos combates, habían tomado el control de la carretera que conducía al sur. Para el 28 de mayo, la evacuación de los aliados había comenzado, y siguió un flujo constante de buques de la Royal Navy que evacuaban a las tropas de la isla. Los alemanes se movieron hacia el oeste y luego tomaron la carretera hacia el sur para encontrarse con los aliados en retirada en un intento por cortarles el paso. Hubo combates feroces, pero los aliados lograron mantener a raya el avance alemán, permitiendo que la Royal Navy realizara varios viajes de regreso para sacar a sus tropas. Lograron evacuar a casi 15.000 hombres a Egipto, pero el paso le costó caro a la flota mediterránea británica debido a los ataques de la Luftwaffe. La isla de Creta estaba a punto de ser completamente ocupada. Para el 30 de mayo, toda Creta, excepto el puerto de Esfakia, estaba en manos alemanas y los bolsillos de tropas aliadas estaban siendo rodeados. Maleme, Chania, Souda Bay, Retimno y Heraklion habían caído en manos de los invasores, y cuando las tropas alemanas entraron en estas ciudades, encontraron muy poca resistencia. Para la madrugada del 31 de mayo, la Royal Navy había evacuado con éxito a miles de tropas aliadas. Esa noche, el general Freyberg abandonó Creta, marcando el final de su mando.
La orden de capitulación se dio al día siguiente, y a las 9 horas del 1 de junio de 1941, las tropas británicas, australianas, neozelandesas y griegas restantes se rindieron a los alemanes. En total, 7.000 británicos, 3.000 australianos y 4.500 neozelandeses habían sido evacuados a Egipto, mientras que 11.835 hombres fueron hechos prisioneros cuando la isla capituló. La batalla resultó en la muerte de 1.700 soldados británicos y del dominio, con otros 1.737 heridos. La Royal Navy también sufrió graves pérdidas, un portaaviones, 6 cruceros y 9 barcos de guerra fueron gravemente dañados, y 3 cruceros y 6 destructores fueron hundidos. Más de 2.000 hombres se perdieron en el mar, con otros 500 heridos. El número de bajas griegas, tanto militares como civiles, sigue siendo incierto, pero sin duda fue significativo. La batalla de Creta demostró la formidable determinación tanto de las fuerzas aliadas como de las alemanas, configurando el panorama estratégico del Mediterráneo y dejando un legado duradero en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. De las tropas que quedaron en la isla, algunas lograron escapar por su cuenta y se dirigieron hacia las colinas. Otros encontraron barcazas de desembarco abandonadas o embarcaciones pesqueras. Aunque no se tiene una cifra exacta, se cree que varios cientos de hombres lograron escapar de la isla por sí mismos. Para el pueblo de Creta, la ocupación nazi trajo consigo horrores y tumultos. Cualquier cretense que encontraran albergando a un soldado aliado era severamente castigado. Y en algunos casos, cuando la Gestapo y las SS realizaron una búsqueda más exhaustiva de la isla, los aldeanos que ofrecieron refugio a los que habían escapado fueron fusilados. En cuanto a la guarnición alemana en Creta, se encontró algo aislada. Estaba demasiado lejos de África del Norte para influir en la guerra allí y, más importante aún, no impidió que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos bombardease los campos de petróleo de Ploieti en 2 ocasiones separadas. ¿Fue la Operación Mercurio un éxito para los alemanes? ¿O fue una victoria falsa? En total, se enviaron 10.000 paracaidistas por medio de paracaídas, 750 llegaron en planeadores, otros 5.000 fueron transportados por aire, y 6.000 fueron transportados por mar. De los aproximadamente 22.000 hombres comprometidos en la batalla, una asombrosa cifra de 6.000 fueron asesinados. Entre las bajas se encontraban algunos de los hombres clave en la Fuerza Aérea Alemana, el general mayor Sussman, el mayor Braun, el mayor Skerber, y el Oberleutnant von Plessen, todos murieron en la lucha por la isla. De los 500 aviones de transporte, 271 se habían perdido. En palabras de Winston Churchill, el mismo golpe de lanza alemana ha sido destrozado. Cuando Hitler, quien había mostrado un considerable interés en las fuerzas aerotransportadas desde los primeros días, se enteró de las bajas, se sintió lo suficientemente perturbado. Tanto es así que le dijo al comandante de los paracaidistas, el general mayor Student: el día del paracaidista ha terminado. El brazo paracaidista es un arma sorpresa, y sin el elemento sorpresa, no puede haber futuro para las fuerzas aerotransportadas. Después de la batalla de Creta, nunca se realizó otra operación aerotransportada alemana a gran escala. A pesar de la victoria pírrica en Creta y de las numerosas bajas, no hay duda sobre el valor de los hombres que llevaron a cabo la operación. Habían participado en la primera y aún única operación puramente aerotransportada exitosa de la historia. Pueden estar orgullosos y con razón de su logro al enfrentarse a una fuerza 5 veces mayor que la suya.